Buenas noches. El día de hoy vamos a empezar entonces con los sufijos. Entonces vamos a trabajar diferentes sufijos para empezar a hacer uso de los verbos, empezar a practicar un poco más acerca de esto de el idioma turco, ¿cierto? Entonces, para empezar, queremos hablar de esto que se llama kalma durumu o bulunmahal. Perdón, bulunmahali. Este es bulunmahali. Este es más suave, digamos. Hal es, eh, ¿cómo se llama? Alfombra, es alfombra, y hal significa estatus. Bueno, hali sería simplemente algo que se llama isim tamlaması, que es la unión entre dos sustantivos. Este bulunma, que es un sustantivo, que significa como encontrarse, la acción de encontrarse, el encontrarse en cierto lugar. Entonces es como el estatus de encontrarse en un lugar. Y calma, que es quedarse. Calma es el quedarse, ¿cierto? Que en este caso no trabaja como verbo, sino trabaja como un sufijo, sustantivo, ¿cierto? Entonces calma durumu, que sería como el estatus de quedarse en un lugar, de estar en un lugar. Entonces bulunmai, calma, son diferentes, pero pues el tema es el mismo. Bueno, hay diferentes formas de llamar a esto. Entonces empezamos con la utilización de este tipo de preguntas, como el nerede y kimde, ¿cierto? Entonces vamos aquí avanzando un poco. El calma durumu, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula general? Simple. La fórmula general es el DA, ¿cierto? Da. Acuérdense que cuando escribo esta D en mayúscula, indica que esta puede mutar, que puede cambiar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al fıstıkçı Shahab, ¿cierto? Fıstıkçı Shahab. Entonces, de acuerdo a eso, entonces, ¿qué nos dice el fıstıkçı Shahab? Que si la palabra a la cual le vamos a añadir nuestro sufijo termina en una de estas consonantes, sea la fe, se, te, que, che, she, he, pe, cualquiera de estas, pues ustedes entonces esa D que tienen aquí la convertirían en una T, ¿cierto? En una T. Entonces, ya con ello, entonces concluimos que prácticamente estas son todas las posibles formas que podría tener. ¿Por qué? Porque cuando tenemos también la A, esta mayúscula, nos representa que si al final de la palabra tenemos una vocal gruesa, ¿cierto? Una vocal gruesa, que ya sabemos cuáles son las vocales gruesas, y si no sabemos, les recuerdo las vocales gruesas, que también se llaman kalın, kalın en turco, que significa grueso, que entonces, entonces, ünlü sesleri, ¿cierto? Kalın ünlü sesleri, podemos llamarlos así, ünlü sesler, da igual. Entonces, ¿cuáles son esos, cierto? Entonces, esas son la A, la E, la O y la U. Esas son nuestras vocales gruesas. Ahora, si vamos a hablar de las delgadas, inge, ¿cierto? Pues son todas las que no son estas. ¿Y cuáles son estas? La E, ¿cierto? La I, la E, la U. Si nos damos cuenta, digamos, si tenemos pronunciación en turco, prácticamente lo único que ocurre acá es que estas se pronuncian con más suavidad, ¿cierto? Entonces, estas son las gruesas y estas son las delgadas. Y kalın, grueso, ince, delgado. Entonces, vocales gruesas, vocales delgadas. Teniendo ya claro esto, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar aquí hablando de este tema. Voy aquí a hacer algo. Entonces, ya teniendo esto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Entonces vamos a ver ejemplos. ¿Qué ocurre con este caso? El calma durumu, ¿qué nos expresa?
nos expresa dónde está algo, dónde se encuentra algo, dónde queda algo, ¿cierto? Dónde se está quedando algo, dónde se establece algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este sufijo? Nos hace entender el lugar en el que se establece algo, en el que se encuentra, ¿cierto? Eso es lo que nos da a entender. Por ejemplo, en esta pregunta que nos dicen, Murat nerede? Murat bañoda. ¿Dónde está Murat? Murat está en el baño, ¿cierto? Eso es básicamente lo que nos dice acá. Vamos por acá con otro ejemplo. ¿Qué podríamos decir? Kuş nerede? Kuş ağaçta. Kuş dalda. Entonces, ¿dónde está el ave? ¿Dónde está el pájaro? El pájaro está en el árbol. El pájaro está en la rama, ¿cierto? Dal. Y pues, ¿por qué termina con T? Recordemos, ¿cierto? Aquí tenemos una che. Aquí tenemos una le. La le no está en este tipo de condición, por lo cual, pues, inmediatamente, pues, sería la L. Acuérdense, las que no hacen parte del Shahab, pues, inmediatamente no tienen que hacer ese tipo de cambios. Entonces, vamos aquí a continuar. Por ejemplo, Kitab nerede. Kitab nerede, miremos. Kitab masada. Masada, entonces, está sobre la mesa. Está en la mesa en este caso. Está en la mesa. Kitab masada. Vamos con otro. Aslı nerede uyuyor? ¿Dónde duerme Aslı? ¿Cierto? Aslı yatakta uyuyor. Entonces, yatak es cama, ¿cierto? Entonces, Aslı duerme en la cama, ¿cierto? Uyuyor. Aslı yatakta uyuyor. Continuamos acá. Por ejemplo, öğrenciler nerede? Öğrenciler nerede? Öğrenciler otobüste. Los estudiantes están en el autobús, ¿cierto? ¿Dónde están los estudiantes? Los estudiantes están en el autobús. Básicamente es eso. Por ejemplo, Neşe nerede? Neşe tatilde. Tatilde, ¿cierto? Neşe es un nombre que significa como alegría. Alegría. Es un nombre que se les da mucho a las chicas. Entonces a las niñas se les dan este nombre. Neşe. Neşe significa alegría. Entonces, ¿dónde está Neşe? Neşe está en vacaciones. Tatil significa un momento de descanso, como vacación, como es un día para descansar, destinado para descansar. Puede ser uno o varios días. Cuando dicen tátil, están haciendo referencia a un espacio de mínimo un día. Entonces, a un lapso de tiempo de mínimo un día. Entonces, Neşe tatilde. Neşe está en vacaciones, de vacaciones, digamos en español. Uy, se me cayó el teléfono. En fin. Entonces, vamos acá. Balık nerede? ¿Dónde está el pez, cierto? El pez. Entonces, balık, denizde. El pez está en el mar, ¿cierto? Entonces, acuérdense que la palabra balık significa tanto pez como pescado. En el turco no colocan la especificación si el pez ha sido capturado o no. Bueno, entonces es algo que también es bueno aclarar. Yolcular nerede? Yol, acuérdense que yol significa camino, ¿cierto? Camino, carretera, todo lo que tenga que ver con una vía en la cual se pueda transitar. Yolcu sería el que transita por esa vía. Entonces sería en este caso, yolcu sería el pasajero. Entonces, yolcular nerede? Yolcular gemide. Gemi significa navío, significa nave, significa barco. Tiene muchas interpretaciones. Entonces, porque por ejemplo, el barco, ¿cómo se llama esto? La nave espacial también se llama Gemi, para que ustedes lo sepan. Entonces, por eso se puede considerar también que significa navío o nave. Entonces, yolcular nerede. Yolcular gemide.
Acuérdense, armonía vocálica. Vamos acá. Onlar nerede. Onlar parkta. ¿Dónde están ellos? Ellos están en el parque. Özge nerede? Entonces, nerede oturuyor, ¿cierto? Nerede oturuyor, ¿dónde se sienta? Porque oturmak significa sentarse, permanecer en un lugar. También puede interpretarse como quedarse en un lugar. Entonces, también algunos lo interpretan como vivir de manera temporal en un lugar. Entonces, Özge nerede oturuyor? Özge sandalyede oturuyor. Entonces, Özge está sentada en la sandalia. En la silla, perdón. Uy, qué pena, la confusión. Ya, pasar al español a veces me cuesta. Entonces, en la silla. Burak ve Cem nerede koşuyor? Entonces, Burak es una persona, Cem es otra persona. Entonces, pero pues aquí en este caso creo que son dos mujeres, aunque estos nombres son de hombres. Pero en fin, independientemente del personaje que haya, entonces, ¿dónde corren Burak y Cem? Entonces, hay algo que tener en cuenta que es que como esto habla de dónde se encuentra realizando esta acción, pues entonces simplemente decimos Burak ve Cem parkta koşuyor. Entonces aquí cabe aclarar que aquí no se habla de un origen ni de un destino, sino de un lugar. Bueno, continuamos. Yolcular nerede? Yolcular uçakta. ¿Cierto? ¿Dónde están los pasajeros? Los pasajeros están en el avión. Vamos aquí. Sopa kimde. Les aclaro que sopa en turco significa palo. Eso es algo que deben saber porque pues no es la sopa que nosotros bebemos, sino porque la sopa que bebemos se llama chorba. Entonces, sopa significa palo, el palo que tiene este niño, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, en fin. Entonces, sopa merte. Él no se llama Mert, pero en fin. Independientemente de eso, vamos a asumir que se llama Mert. Bueno, sopa merte. ¿Y por qué le colocamos una T aquí? Acuérdense del Shahab, ¿cierto? Vamos en otro caso. Entonces, Kitap Kimde, ¿cierto? Kitap Kimde. Cuando estamos preguntando esto como Kimde, ¿en quién? ¿Cierto? ¿En quién está? Es como preguntar en español, ¿quién lo tiene? ¿Cierto? ¿Quién tiene eso? ¿Cierto? ¿Quién tiene? Digamos, es una forma de utilizar el tener en el turco. Hay muchas otras formas de utilizar el tener, ¿cierto? Si nos acordamos de los casos posesivos, tenemos el sufijo para añadirle posesión a un sujeto, lo vimos atrás, ¿cierto? También hay otras formas, que es con el verbo sahib olmak, que seguramente más adelante lo vamos a trabajar. Y también tenemos esto, que es con el kinde. ¿En quién? ¿Quién es el poseedor? ¿Quién tiene esto? O en manos de quién está, por decirlo así. O en quién está, puede que esté en el bolsillo de esa persona, pero también está en esa persona, por decirlo así. Entonces, kitab kinde, kitab umutta, ¿cierto? ¿Dónde está digamos, en quién está el libro? Diría un turco. El libro está en Umut. Lo tiene Umut, está en manos de Umut, ¿cierto? Balón kinde. Balón FD, ¿cierto? Entonces, prácticamente lo que vemos aquí es que es una cuestión posesiva, pero utilizando un caso locativo. F es el nombre tanto de un hombre como una mujer, es un nombre unisex. Balón, acuérdense que balón es como en inglés balloon, es como un globo. Tanto los globos que hay en Capadocia que ustedes ven, son súper bonitos, y también los globos que inflan, ambos se llaman balón. Laptop, kimde, laptop, kimde, entonces, laptop, Ahmette, ¿cierto? Me cuesta un poco leerlo con acento turco. Tenemos la palabra laptop.
Aquí creo que dicen laptop, no sé cómo lo dirán los turcos, pero omitiendo eso, entonces laptop, este. Entonces, es eso. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar los pronombres personales, estamos mezclados con este sufijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, anahtar kimde. ¿En quién está la llave? ¿Quién tiene la llave? Anahtar vende. Entonces, yo tengo la llave, ¿cierto? Anahtar sende. La llave está en ti, tú la tienes. Anahtar onda. Él o ella la tiene o está en ella o en él. Anahtar bizde. La llave está en nosotros, nosotros la tenemos. Anahtar sizde. La llave la tienen ustedes, está en ustedes. Anahtar onlarda. La llave la tienen ellos, ellas, ¿cierto? Acuérdense de ellos. Tenemos aquí, por ejemplo, lavabo nerede. ¿Dónde está el lavabo? Lavabo es el lavamanos o el lavaplatos, pero generalmente cuando decimos este tipo de oraciones como lavabo nerede, estamos preguntando dónde está el baño en realidad. Pero es una forma que la gente normalmente utiliza para no decir la palabra baño, porque a muchas personas les da pena decir que van al baño. A mí no, yo sí digo dónde está el baño y ya, digamos, no tengo pena en eso. Pero hay personas que tienen pudor en ello, entonces para hablar de una manera más delicada dicen lavabo nerede, lavabo urada, shurada, orada. Si se acuerdan del bu, del shu o del lo, ¿cierto? Si se acuerdan de ellos, entonces estos son los casos que habíamos visto anteriormente, digamos, de dónde está, entonces está aquí, está ahí o está allí, digamos, algo cerca, digamos, burada, entonces decimos que está aquí, muy cerca. Cuando decimos shurada, entonces está ahí, un poquito lejos. Y cuando decimos orada, está mucho más lejos, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a entrar con otro tema muy sencillo, que es el tema de eh, se llama Çıkmadurumu Ayrılmahali, o también se llama Çıkmahali o Ayrılmadurumu. Hay muchas formas de llamar a esto. No es importante, la verdad, el nombre, sino entender cómo se usa. Bueno, çıkma, acuérdense que çıkmak, el verbo çıkmak, cuando tenemos con acá, significa salir, ¿cierto? También significa subir, subir hacia un lugar, digamos. También significa, ¿qué más? Bueno, básicamente eso. En el caso de ayrılmak significa separarse, irse de un lugar, dejar algo prácticamente, dejar un lugar. Entonces, también significa cuando uno termina una relación, entonces eh, puede uno utilizar este verbo, ayrılmak, con K, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué expresa? Esto lo único que expresa es el origen de algo, de dónde se parte, de dónde se parte, cuál es el punto de partida, o quién es el punto de partida, o quién es el punto de origen. Bueno, o qué es el punto de origen, como ustedes quieran interpretarlo, tiene muchas formas de entenderse. La cuestión no es saber cómo se llama el tema, la cuestión es entender el tema y saber cómo usarlo. Entonces, nereden y kimden, ¿cierto? Nereden, ¿de dónde? ¿De dónde? O desde dónde también puede significar. ¿Desde dónde? ¿De dónde? Kimden. Kimden puede significar de quién, de quién, pero en cuestión de que ese alguien es el origen de eso. O desde quién, ¿cierto? Desde quién. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con ejemplos y lo vamos a entender mucho mejor. Vamos acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cierto? Entonces, la fórmula básica, ¿cuál es? Entonces, tenemos simplemente el dan. El dan que, recuerden, y tiene la situación del distiction shahab o de la armonía vocálica, va a ir variando. Entonces, en general, pues sería dan, den, tan, ten. Esas serían
las tantas formas que podría tomar este sufijo. Entonces, acuérdense, ek significa añadidura, sufijo, también tiene otros significados más. Pero pues, en general, es una forma de llamarle a los sufijos. Bueno, ek, ekleri. Bueno, vamos a avanzar en esto. Öğrenciler nereden çıkıyor? Nereden çıkıyor? Çıkmak, ¿cierto? Nereden, de dónde salen los estudiantes? Öğrenciler okuldan çıkıyor, ¿cierto? Okuldan çıkıyor. Entonces, los estudiantes salen de la escuela. Eso es algo muy utilizado. Les recomiendo que memoricen muchas oraciones para así entender mucho más este tema. Öğrenciler nereden çıkıyor? Öğrenciler sınıftan çıkıyor. Entonces acuérdense que sınıf significa como grado, significa tanto grado como grado o nivel, pero también significa salón de clases. Entonces tiene muchos significados en el español, ¿no? Sınıf, entonces cuando ustedes van a ver, hay un verbo que se llama sınıflandırmak, que significa como clasificar, que eso lo van a ver mucho más adelante, pero por ahora entonces dejemos con sınıf. Sınıf significa salón de clase, o también significa grado o clase, que eso lo van a ver seguramente en cuestiones académicas, que no, seguramente si alcanzamos lo tocaremos más adelante. Entonces, olla. Olla también es un nombre, bueno, olla. No es olla, sino olla. Bueno, olla nereden iniyor. Nereden iniyor. Inmek, acuérdense. Inmek, el verbo inmek significa bajarse, ¿cierto? Descender. Entonces, nereden iniyor. Nereden, como ese nereden nos marca un punto de partida, está indicando que de dónde está bajándose olla, ¿cierto? Olla, ¿de dónde se está bajando? Vemos aquí evidentemente que es el taxi. Entonces, olla, taxiden iniyor, ¿cierto? Vamos con otros ejemplos, como es el caso de este gato, ¿cierto? Kedi nereden bakıyor? Kedi pencereden bakıyor. El gato, ¿desde dónde está? Mirando, ¿cierto? Mirando. O también puede interpretarse como observando. ¿Desde dónde está observando el gato? ¿Desde qué lugar? ¿Cierto? Kedi pencereden bakıyor. El gato está mirando, está observando desde la ventana. Vamos a continuar acá. Mehmet nereden sıçrıyor? Entonces, sıçrıyor, este verbo si me cuesta un poco leerlo. Sıçrıyor. Entonces, sıçramak. Sıçramak es el verbo, pues, la verdad, no sé exactamente qué es lo que significa, pero bueno, este lo escribió una profesora, porque estas diapositivas inicialmente las hizo una profesora, pero lo único que yo hice fue unos cambios. Entonces, se llama saltar, saltar. ¿Saltar? Vale, entonces, sí. Saltar. Sí, porque saltando. Creo que también tiene otros significados. Sí. Bueno, sí, prácticamente es eso. Entonces, Mehmet sandalyeden sıçrıyor. Entonces, prácticamente, Mehmet salta desde la silla, ¿cierto? Salta de la silla. Desde o de la silla. Entonces, acuérdense que estaba hablando de que la silla es el punto de origen. ¿Por qué saltó? Porque le hicieron una broma, según esta imagen. Entonces, bueno, este verbo la verdad yo no lo utilizo. Utilizo más el verbo como ziplamak, o el verbo bueno, en fin, vamos con esto. Can ve Ece nereden kayıyor, ¿cierto? Nereden kayıyor? Kaymak, ¿cierto? El verbo kaymak. Kaymak significa
resbalarse, deslizarse. Tiene muchos significados. Entonces, Jan de ella es el nombre de una mujer generalmente. Jan es el nombre de un hombre. Por lo general, Jan Buenas tardes, disculpen, este número ubica don Franco Curoto. Perdón, por eso Mi nombre es Guillermo. que apaguemos el micrófono siempre que vayamos a entrar. Discúlpenme. Jan ve ece nereden kayıyor? Jan ve ece dağın yamacından kayıyor. ¿Qué significa dağ? ¿Sí se acuerdan? Dağ. ¿Montaña? Sí, Sí. montaña. Y yamacı, yamacı hasta aquí. Yamaç, yamaç. ¿Qué significa yamaç? Yamaç. ¿Se acuerdan? ¿Mm? Yamaç se escribe de esta manera. Les coloco aquí. Yamaç. Yamaç. Se escribe de esta manera. Entonces, si se acuerdan, la che se nos convierte en ye, ¿cierto? Eso lo habíamos visto anteriormente en un ejemplo. Entonces, debido a que le colocamos una consonante, una vocal, esa consonante se nos convierte en una y. Entonces, dağın yamacı. Entonces, yamaç significa cima. Pendiente, La cima, por decirlo así. como pendiente, También, pero sí, digamos, aquí dice que prácticamente... como que se lanza, cuando uno se lanza de una montaña, de una es la- pendiente. Es la pendiente, sí, es la pendiente de la montaña, prácticamente. Yamaç, es la pendiente de la montaña. Tienes toda la razón, básicamente. Entonces, vamos ahorita a continuar. Esperemos a que los demás se conecten y vamos a continuar. Ya se nos corta aquí el video.